Bueno, vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso. Estamos aquí para darte las gracias por todas las bendiciones que nos das, que nos permites, y queremos que nos des tu Santo Espíritu para poder entender cada día acerca de estos temas de agricultura. Tú sabes que nosotros no tenemos el conocimiento, tú eres el dador de la vida, el que creaste la naturaleza en la cual colocaste tus leyes. Ayúdanos a entenderlas y hacerlo mejor para poder sembrar alimentos para la crisis que nos espera, también para nuestro sustento. Gracias por tu misericordia y por tu amor. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, Pablo, puedes comenzar a Papá, ¿me terminar la puede? clase. A los hermanos que vieron la vez pasada comenzamos el estudio de la parte que tiene que ver con las enfermedades y las plagas. Papá, ¿me puedes dar permiso para poder compartir pantalla? Buenas tardes a todos, hermanos. ¿Cómo están? Y hermanas. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes, Dios los bendiga. pues no sé si puedes tú compartir. O sea, que digo, ¿no puedes compartir? No, Prueba me a dice ver. que... Ah, espérate. ¿Qué te dice? Que el permiso no está habilitado. Mira ahí, ¿qué ves? ¿Ahora sí ves o ¿Y no? cómo? Eh, veo que ¿La pantalla o no la ves todavía? lo tuyo no. Voy a hacer aquí como compartir yo pantalla a ver si tú puedes compartir. Ujú. Ese es yo. ¿Puedes compartir tú? Voy a ver. Sí, ya, como que ya me diste permiso. Listo. ¿Me están viendo la pantalla o no? Te Sí. digo. Aquí dije yo de compartir. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, como les decía Puedes mi papá, ampliarlo. ya voy. Oh, listo. Bueno, como les decía mi papá, la semana pasada estudiamos acerca de la yuca y quedamos en plagas y enfermedades. Deme en un momento, yo llego a donde íbamos. Podemos hacer un recorderis de que estábamos hablando de que la yuca le gustan los climas cálidos, no le gusta el frío, le gustan altas temperaturas, que la podemos sembrar a niveles del mar prácticamente. Vimos varios tipos o formas de sembrar la yuca. Vimos ciertas plagas que pueden causarnos daños y estragos en nuestros cultivos. También vimos algunos, como los que estamos viendo aquí, insecticidas que nos puedan servir para la plaga. Bueno, creo que quedamos aquí. Plagas y enfermedades de la yuca. Plagas de la yuca. Ácaro plano de la yuca. Ácaro es como, lo podemos ver en la pantalla, es como un chinchecito. Ahorita lo vamos a ver de una manera más clara. Es identificado como la plaga ocasional en diferentes cultivos tropicales como la yuca. No es que siempre le vaya a dar eso, no, es ocasional y muchas veces nunca lo vamos a ver en el cultivo. Su nombre vulgar es el ácaro plano, ácaro solitario, aquí en Colombia se conoce así, con el nombre científico de Oligonchis peruvianis M.G. Gregor. Otros nombres científicos pueden ser Paratetranchis peruvianus,
o Tetranchus peruvianus. Bueno, tiene varios nombres con los que lo podemos conseguir, pero se ha reportado en casi todo el mundo, no es solamente ya de aquí, de América Latina ni América del Sur, sino que se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta América del Sur, incluyendo el Caribe. Le gustan las estaciones secas. Se presenta especialmente en época seca y en zonas ecológicas semiáridas. Donde hay mucha humedad, nunca vamos a ver este ácaro. Con 7 a 9 meses de sequía al año, afectando el follaje y reduciendo la capacidad fotosintética, y luego los rendimientos y calidad del material de siembra. En especial, usando sus ataques son tempranos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros sembramos la yuca y nos viene una época de sequía dura, en la cual nosotros no tengamos cómo ponerle a nuestro cultivo riego artificial, se nos puede presentar este ácaro. Este ácaro nos va a traer problemas serios. ¿Por qué? Porque él ataca el follaje y también ataca los troncos de la yuca, como digamos el tallo, y eso nos va a producir que haya bajos rendimientos y calidad del material de siembra, va a disminuir la calidad de la semilla de la yuca porque seca el palo de la yuca. Nunca vamos a ver casi ese ácaro como a los 6, 7, 8 meses de sembrado, no. Casi siempre ataca, son cultivos tempranos, entre los 2 y 3 meses. Es un ácaro verdoso que se manifiesta por la aparición de pequeñas manchas blancas en el envés de la hoja, que son capaces de telarañas, son como capas de telaraña que la hembra construye a lo largo de las venas y bordes del envés foliar de la hoja de la yuca y en las hojas bajeras e intermedias de la planta. Entonces, cuando hay este ácaro, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que hay ese ácaro? Es muy pequeño, en muchas partes no se alcanza a ver, hay que tener como microscopio o cositas así, o tienen que estar muy amontonaditos para nosotros poder alcanzar a verlos. Pero sí vamos a ver que deja una capa de telarañas en vez de la hoja de la yuca. Entonces nosotros podemos voltear la hoja de la yuca y mirar, y siempre vamos a ver si vemos capas de telarañas como unas telitas, podemos deducir que ahí está el ácaro y que va a empezar a traernos problemas. ¿En dónde? Más que todo en las venas y en los bordos de la hoja de la yuca. Cuando el ataque es severo, la planta se vuelve raquítica. ¿Por qué raquítica? Porque no hay intercambio fotosintético. Los retoños pierden su color verde y los tallos toman una apariencia escarificada, o sea, como desnutrida, empiezan a secarse, volviéndose primero ásperos de color marrón y posteriormente pueden presentar muerte descendente. ¿Qué quiere decir? Que empieza a morir el cogollo de la yuca y de ahí para abajo empieza a morirse toda la planta. Sucede algo. Cuando el ácaro ataca la planta, pues empieza, miramos en la diapositiva anterior que ataca las venas y los tallos de la hoja de la yuca y empieza como a succionar, digamos así, la savia elaborada con lo que la yuca se va a alimentar y empieza el problema de desnutrición en la planta. Y muchas veces, si el ataque es severo, nuestro cultivo de yuca se puede morir. Los ácaros se convierten en plagas primordialmente durante la estación seca, cuando las condiciones ambientales favorables permiten que se formen poblaciones altas. Si nosotros vemos que una mata de yuca tiene un poquito, lo podemos retirar con algo, con un pañito, retiramos el poquito de telaraña que haya y no permitimos que esos avance, no va a haber problemas. Pero cuando hay un ataque de una población grande y que ya vemos que tenemos, supongamos, 20, 30 matas de yuca y ya vemos que la plaga, el ácaro está en 10 o en 15 matas, ya eso nos va a traer afectación porque ya vemos que cómo está el cultivo bien infestado por él. ¿Cómo vamos a controlar este ácaro? Se debe evitar el uso de insecticidas para controlar los ácaros. Su ciclo de vida es corto y estimula el desarrollo de resistencias a los acaricidas. En la actualidad, en los cultivos grandes o monocultivos de yuca utilizan estos insecticidas
porque como ellos trabajan es con químicos, pero pasa algo, que como es un ciclo tan cortico del ácaro, muchas veces se hace la fumigación y ya no el ácaro, ya no está, o ya ha puesto sus huevitos y ya se ha ido y se pierde, digamos así, el insecticida que uno haya echado. O en otros casos es que es tan pequeño y tan corto el ciclo del ácaro que se ponen como inmunes a lo que usted le va a echar y no va a pasar nada. Y los preparados resultan más afectados por los insecticidas de amplio espectro que los mismos ácaros. Los que están fumigando con esos insecticidas que son fuertes, los que venden tradicionalmente, salen más afectadas las personas que los ácaros, porque no le hacen nada al ácaro. Existe evidencia también de que la aplicación de pesticidas puede activar la fecundidad y la migración de los ácaros. Las hembras, en muchos de los casos, se ha notado que cuando el insecticida toca su piel o cae encima del ácaro, ellas pueden hacer como la fecundidad es más fácil y en vez de que la planta el ácaro se retire, se multiplica más o se va a otros cultivos que tengamos a nuestro alrededor. Entonces, por eso no debemos utilizar insecticidas normales y comunes, sino que más bien podemos fumigar como lo veíamos con eh, azufre, podemos hacer aspersiones de azufre o los caldo bordelés o el caldo sulfocálcico que mi papá nos decía la vez pasada que nos va a ayudar y lo podemos controlar de una manera biológicamente, no con insecticidas. También podemos ver que se han observado numerosos predadores que se alimentan de los ácaros de la yuca. Ahí en pantalla podemos ver unos que nos van a ayudar a controlar ese ácaro. Entre estos se encuentran especies de las familias, como las Coccinellis, Centuris o Silimoneas sp, que son como estas mariquitas que muchas veces las vemos en los cultivos y pensamos que son malas, pero no, ellas nos están ayudando biológicamente a controlar nuestros ácaros. Entonces, cuando tengamos ácaros y miremos que hay estas mariquitas, recordemos que no las debemos quitar, sino que las dejamos allí. ¿Por qué? Porque ellas nos están prestando un beneficio para nuestros cultivos. El caldo sulfocálcico lo vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Se puede utilizar hasta medio litro de caldo en 20 litros de agua para el control de plagas en hortalizas como los tris, los ácaros especialmente y las moscas blancas. Esta es la cantidad que nosotros vamos a utilizar en hortalizas. En yuca podemos utilizar un poquito más. 1 litro de caldo en una bomba de 20 litros para nosotros controlar los ácaros en la yuca. Mi papá les decía la semana pasada que en el canal de él de YouTube, para las personas que no han visto cómo se hace el caldo, ahí lo podemos ver. Ahora vamos a ver el tris. Aquí podemos ver un tris, es como, digámoslo así, como un grillito, pero no tiene alitas. Dice, varias especies de tris son plagas de la yuca en el continente americano. Estas incluyen Franklinias Williams y Franklinias sp, Corinotris stenopterus, Ecturis maniotis, Scortitris maniotis y Caliotritis masculinis. Son unos de los tris que podemos encontrar. Estos son los nombres científicos que ellos tienen, pero que nosotros sepamos que estos son los tris y que pueden entrar a nuestro cultivo, con eso nos basta. ¿Qué daño nos puede hacer en nuestro cultivo? La especie de mayor importancia económica que nos va como a traer algo en nuestro cultivo es la F. williamsi, la cual ataca la yema terminal de la planta. Las hojas se desarrollan anormalmente y las hojas jóvenes se deforman y presentan manchas cloróticas irregulares. Ya sabemos que cloróticas son como amarillas tirando a café y van a empezar a dañar el follaje de la yuca. Recordemos que vimos que el follaje de la yuca es muy importante y el color de la yuca, del follaje, el color verde intenso, nos va a mostrar cómo está el cultivo de yuca, si está bien, si tiene buena nutrición, y es muy importante para nosotros.
pero casi siempre todas estas plagas atacan el follaje de la yuca y de ahí empiezan a haber pérdidas tanto en el cultivo como en el rendimiento, porque cuando se afecta la hoja también se va a perder la calidad de la yuca, de lo que vamos a arrancar. Puede cambiar el sabor, puede cambiar la textura de la yuca. Muchas veces, no sé si les ha pasado, que han ido al mercado a comprar yuca y ven una yuca, supuestamente se ve bonita, pero ustedes llegan a su casa y cuando la van a pelar es una yuca que está aluda o muchas veces la cocinan y está dura y tiene como un sabor amargoso y muchas veces nos preguntamos por qué. Y son muchas de estas enfermedades que han dañado el follaje y eso repercute en nuestro cultivo, en la calidad del fruto que vamos a recoger. El tris, ¿cómo lo podemos controlar? El uso de variedades resistentes. Casi siempre vemos que debemos de mirar cómo está la calidad de la estaca de la yuca que va a ser la semilla de nosotros, las cuales se encuentran fácilmente disponibles, que es el mejor método de control. Para los tris es tener una variedad resistente. ¿Qué quiere decir? Que sea una variedad que sea fuerte a estos ataques. Muchas veces esto se hace por medio de laboratorios que manejan la calidad de la semilla o muchas veces simplemente el cultivo solo viene, hay un ataque de tris, pero usted ayuda al cultivo a salir adelante, hace enmiendas naturales biológicamente para controlar y ya esa planta queda resistente a esos ataques y a una próxima cosecha que nosotros cojamos esa misma semilla y la utilicemos, nuestro cultivo va a ser más resistente a esos ataques. No solamente en la yuca, sino en muchas especies de plantas o variedades, como en el tomate también utilizamos ese método, de que sembramos una mata de tomate, dejamos que la ataque ciertas plagas, la cuidamos bien con los caldos, con abonos, con aspersiones de azufre, aspersiones de bicarbonato, en fin, varias cosas para que cuando nuestra semilla de tomate salga más fuerte y esa planta sí nos va a dar una semilla resistente a esas plagas y la va a atacar menos esas plagas en la próxima siembra y cosecha. Entonces, ¿cómo vamos a controlar? Culturalmente, lo utilizamos haciendo rotación de cultivos. Ya sabemos que la rotación de cultivos es que si, por ejemplo, teníamos maíz sembrado, vamos a sembrar yuca. Si teníamos yuca sembrada, vamos a sembrar frijol. Así vamos rotando los cultivos para que las mismas plagas y enfermedades que atacan a una no se amañen en ese terreno, sino que ellas vayan también rotando a medida de que nuestros cultivos van rotando. Debemos mantener los alrededores libres de hospedadores y desechos del cultivo. Recuerden que hemos hablado mucho de que no debemos dejar los residuos de nuestras cosechas encima de nuestros terrenos para que ellos no vayan a ser hospedadores de plagas y enfermedades que después nos van a traer problemas serios en nuestros cultivos, no simplemente en la yuca, sino en todos los cultivos. También se debe realizar un manejo adecuado de los niveles hídricos, el agua, principalmente durante la estación seca, y manejar una adecuada nutrición de la planta. Yo soy de las que pienso, con mi papá pensamos de que si tenemos una planta bien nutrida desde el principio, va a ser menos susceptible a plagas y enfermedades. Así como un niño, cuando usted alimenta bien un niño de pequeño y el niño se levanta con buenas defensas, pues es menos susceptible a enfermedades. Así pasa en las plantas. Si usted desde que la planta está en semillero, después es trasplantada o desde que se trasplanta ella vaya con una buena alimentación, un buen abono, vamos a tener menos problemas y va a ser menos susceptible a estas plagas y enfermedades. ¿Cómo podemos controlar también el tris de una manera biológica? Utilizamos los depredadores, como los chinches de la familia de las cotorritas, que son como estas mariquitas de color. Hay diferentes colores, hay negro con blanco, hay otras que son amarillitas con negro, pero ellas están haciendo la misma labor. ¿De qué? De ayudarnos a que el ácaro no esté presente ni los tris en nuestro cultivo. Ahora vamos a ver el gusano cachón. Se llama así.
Si nosotros lo vemos, tiene una apariencia bonita, un color bonito, es como llamativo, pero vamos a ver qué estragos trae nuestro cultivo. El gusano cachón, Eriniaceae, se considera usualmente como una de las plagas más graves de la yuca, porque puede defoliar rápidamente las plantas. Ese gusanito que acabamos de ver, tan lindo, indefenso, unos colores hermosos, miren lo que pueden hacer en un cultivo de yuca. Pelar totalmente el cultivo y dejarnos solo los troncos, sin nada. Ese es el daño foliar que él hace, comerse todas las hojas. Solo se presenta en América. El problema es aquí, donde en poblaciones altas puede defoliar grandes plantaciones de yuca. Mírenlo, ahí está comiéndose una hoja de yuca. Se tiene conocimiento de brotes del gusano cachón con poblaciones de más de 90 larvas por planta. Cuando decimos más de 90 larvas, quiere decir más de 90 gusanos por planta de yuca comiendo. Entonces, ustedes se imaginan nosotros tener 90 gusanitos por cada planta comiéndose, eso es una defoliación alta. Las poblaciones de tal magnitud pueden defoliar rápidamente las plantas y las larvas se alimentarán a continuación de los ápices. Recordemos que los ápices son los brotes, los que vemos en las extremidades de la planta, en crecimiento y de las yemas laterales. Entonces, no solamente se comen la hoja, sino que nos dañan como las terminaciones donde van a seguir creciendo otras ramitas de yuca y esto nos va a traer graves problemas. Las plantas jóvenes pueden morir, como digamos de 2, 3 meses que las ataque, ellas van a morir porque no alcanzaron a desarrollarse, sino que simplemente el gusano llegó, cogió el ápice, daña el cogollo, lo que nosotros llamamos de una manera tradicional el cogollo de la planta, y de ahí ya empieza a haber afectaciones en nuestro cultivo. La influencia del ataque del gusano cachón es mayor en suelos pobres que en fértiles. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que si tenemos un suelo pobre, vamos a tener una planta pobre que va a ser más susceptible a las plagas. ¿Cómo lo vamos a controlar? Lo podemos controlar de una manera biológica que es eficaz, que parece ser buena, que es el parasitismo de los huevos y de las larvas y la predación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nos sirve tanto cuando están en huevitos, como están los gusanitos pequeñitos o cuando ya están desarrollados, con el Bacillus thuringiensis. Eso se consigue en cualquier parte donde vendan productos para agrarios, no sé, allá en diferentes partes, ¿cómo los llamarán? Pero aquí son tiendas de agro, ahí lo consigue uno. Los brotes graves se pueden reducir aplicando el Bacillus thuringiensis. Eso es como un bacilo que los diseca. Él llega, toma el gusano, cae encima del gusano y el gusano va a quedar como estático y empieza a secarse. Entonces, esa es una manera fácil de controlarlo. No se debe recurrir al control químico, lo que les decíamos al principio, ya que la infestación es menos frecuente en plantaciones sin tratar químicamente que en las tratadas. Entonces, cuando veamos esto más que todo se da en monocultivos, cuando hay grandes extensiones, lo que les decía en la clase anterior. Por ejemplo, en una hectárea de yuca, en una hectárea de tierra sembrada de yuca pueden haber 20.000 matas de yuca. Entonces eso nos va a traer afectaciones. Pero, por ejemplo, nosotros tener 20, 30, 40 matas va a ser mucho más fácil cuidarlas y además tampoco nos van a llegar tantas infectaciones de esto. Entonces es más fácil manejarlo. Y ya sabemos que si tenemos el gusano cachón, pues lo podemos hacer con el Bacillus thuringiensis. También se han recibido informes de que el Trichogramma minutum, el Fasciatum, el Trichogramma spp y el Telenemus dilatonia parasitan los nuevos en un 94-99%. Ellos llegan y cogen los huevitos, digamos, de la larvita, del gusanito, cuando está procreándose, llegan y ellos absorben lo que hay ahí y no permiten que el gusano se desarrolle. Las larvas y las pupas maduras se pueden destruir mediante prácticas agronómicas de control, como la labranza entre surcos,
y después de la cosecha, y con el control mecánico de larvenses. ¿Cómo así? Que cuando tenemos este gusano cachón también nosotros lo podemos manejar de una manera. ¿Cuál manera? Podemos dejar espacios entre surcos, que eso es lo que hacemos cuando sembramos las calles, dejamos el surco y después la calle. ¿Para qué? Para que en la calle sea como más fácil de nosotros mantener el cultivo limpio, porque ellos muchas veces, las arbences o lo que otros llaman malezas son los hospedadores de los huevos del gusano. Entonces, cuando el huevo nace, la larva pasa, se monta al tallo de la yuca y nos puede traer problemas. Para las plantaciones pequeñas se recomienda la recolección manual de las larvas. ¿Cómo así? Ir y escarbar, buscar, expulgar en la mata de yuca el gusano, cogerlo con la mano y lo matamos. Para muchos eso es traumático, ir y recoger un gusano y tener que matarlo y untarse la mano y les da asco. Pero si tenemos un cultivo apenas de 10, 20, 30 maticas de yuca, pues lo podemos hacer. Y si nos da mucho asco, nos ponemos un guante. La plaga de la yuca, la mosca blanca. Miren, aquí podemos ver. Es una mosquita que la vemos así, chiquitica y diminuta. Pero cuando se ve ya más de cerca, con aparaticos, la podemos ver y es de este tamaño. Vamos a ver qué problemas nos trae la mosca blanca. La mosca blanca, Aleroides, África y en ciertas regiones del Asia, aunque el alimentarse no causan necesariamente daños de importancia económica. O sea, es una plaga, digámoslo así, entre comillas, indefensa, porque no nos va a traer como tanto daño a nuestro cultivo. No nos va a representar como baja calidad en el producto o bajo rendimiento, no, pero sí nos puede traer ciertos problemas, no muchos, pero nos puede traer afectaciones, no como el gusano cachón que ya vimos que eso sí nos trae graves afectaciones en nuestros cultivos. Ahora miremos la mosca. Dice, es especialmente importante como vectores del mosaico africano. Ese es el problema, que ellos son vectores. ¿Qué quiere decir vectores? Que nos conducen otras, como las del mosaico africano, en África y en la India. Permisia tabasi es la especie más importante en esta región que nos ayuda como a que se transmita esta mosca blanca, nos trae el mosaico africano. Y ese sí nos va a traer problemas. El daño que nos produce es que las poblaciones altas de esta mosca pueden ocasionar amarillamiento y necrosis de las hojas inferiores de la planta de la yuca, de la parte de abajo, la que ya va pegando con el suelo, con el tallo de la yuca que roza. Ahí es donde nos puede traer afectaciones. Aquí en Colombia observamos infestaciones severas del Aleurotrachilus sp, que es algo como parecido, y el daño foliar se manifestó en un moteado o enroscamiento, aquí lo podemos ver, pronunciado con síntomas de mosaico en las variedades susceptibles. Aquí en Colombia esto sí nos trae afectaciones porque vamos a ver el desarrollo de la planta de la yuca se va a ver perturbado porque empieza lo que es el cogollo a ponerse como opaco, a enrollarse la hojita y a tener como esas nubecitas blancas que podemos percibir ahí. Y eso nos va a traer afectaciones y nos va a poner el cultivo susceptible ¿al qué? Al mosaico. En las excreciones de la mosca, o sea, cuando ellas defecan, la mosca blanca se encuentra a menudo una enfermedad fúngica, caracterizada por un moho fuluginoso. Aquí podemos ver, empiezan a ser como, estas son las defecaciones, pero en esa defecación que ellas ponen, empieza a desarrollarse el moho fuluginoso, el cual puede tener efecto adverso sobre la fotosíntesis de la planta. Entonces, este moho que se produce en cada defecación que hace la mosca, esto sí nos puede traer problemas. ¿Qué problemas? Que van a afectar la fotosíntesis de la planta. Y si no hay buena fotosíntesis, no va a haber qué, buena nutrición ni buen desarrollo de la planta porque no va a tener de aquí a alimentarse. También vamos a ver cómo lo vamos a controlar.
La Verticillium lacani es un hongo entomopatógeno que ataca principalmente a los áfidos y artrópodos. Es un hongo, pero este hongo, ¿qué hace? Que nos va a atrapar. ¿Qué nos va a atrapar? Las moscas, los huevitos que ellas pongan, las larvas, nos va a ayudar y nos va a permitir que ellas estén como en un momento, digámoslo así, estancado. La germinación de las esporas del hongo se da en condiciones tropicales y subtropicales. Es por ello que su uso en invernadero tiene gran potencial para controlar principalmente a la mosca blanca. ¿Cómo así? Este hongo muchas veces en los grandes laboratorios o los grandes cultivos, no simplemente de yuca, sino de otras plantaciones que tienen como presentación de esta misma mosca blanca, ellos cultivan el hongo y ese hongo lo, digámoslo así, lo reproducen con esa finalidad de ellos utilizarlo para poder hacer de ellos eliminación de la mosca blanca. Pero eso más que todo lo hacen es en cultivos ya digamos industrializados, grandes cultivos donde manejen eso y lo puedan hacer ellos. En la fotografía podemos observar la infección a una mosca blanca. Pusieron el hongo encima de las defecaciones de la mosca blanca y ya el hongo empieza a desarrollarse y miren lo que empieza a hacer, atacar la mosca y atacar sus huevitos. También podemos ver el control que resulta muy eficaz utilizar, que son las mezclas de Verticillium lecani, que es otro hongo, más Beaveri bassiana, más el Lecani opaecilumis fumuroseus P o fumuroseus más B bassiana. Estos son hongos que se consiguen, nosotros los podemos conseguir, en las tiendas donde se venden estos hongos, porque hay tiendas de agro que solamente están especializadas a vender esos hongos, que con eso podemos controlarlos. Muchas veces las personas dicen, pero es que esos hongos valen mucho, es muy costoso. Es verdad, pero nos ayudan a controlar esos cultivos. Nosotros simplemente lo que queremos es que ustedes sepan de que hay hongos que nos van a ayudar a controlar eso, sea porque algún día ustedes lo necesiten o porque tengan la información. Aunque ya les repetimos, en cultivos pequeños no van a haber afectaciones tanto ni de enfermedades como ni de ácaros ni de pestes, porque los podemos manejar con facilidad de una manera manual. Pero esto más que todo se dan en grandes extensiones de cultivos o un monocultivo, donde son extensiones y extensiones, hectáreas y hectáreas del mismo cultivo y muchas veces son el mismo cultivo cada vez que se cosecha y no hay rotación de cultivos y esto ya por ende nos trae prejuicios para nuestros cultivos. Vamos a ver la cosecha de la yuca. El rango óptimo, o sea, el momento listo para arrancar la cosecha, la yuca varía según el uso final del producto, para lo que lo vamos a utilizar. Es recomendable realizar la cosecha cuando la raíz presenta la edad óptima según la variedad que nosotros sembremos. Recordemos que al principio de la clase vimos que habían ciertos tipos de variedades de yuca. Y habían unas de 14 meses que podían durar 14 meses. Hay otra variedad de yuca que puede durar hasta 18 meses en climas más o menos relativamente fríos, mientras que hay otra que a los 6, 7 meses ya está lista de cosechar. Entonces, siempre que nosotros sembremos yuca, debemos de mirar qué variedad estamos sembrando. Muchas veces cuando conseguimos la yuca, la semilla de la yuca, el que nos la vende o el que nos la obsequia, el que nos la regala, el que nos la facilita, nos dice, no, esta es una variedad que en 7, 8, 9 meses va a salir, un año, 14 meses. Entonces, debemos de tener eso siempre presente. Por ejemplo, aquí hay una variedad que sale a los 8 meses o a los 10 meses. En la costa hay otra variedad que sale en 7 meses. Entonces, depende de la variedad que usted siembre, así en ese mismo tiempo es que usted va a arrancar la yuca. Si se cosecha posteriormente a estos periodos, a estos ciclos que tiene cada variedad, se obtienen raíces más duras, fibrosas, que afectan la calidad culinaria. Cuando la vamos a cocinar y la vamos a consumir,
vamos a decir, ay no, esta yuca está fea, ¿qué fue la clase de yuca que sembré? Y no es que la variedad sea fea, sino que la dejamos pasar de tiempo y eso nos perjudica la calidad del producto. Requieren un mayor tiempo de cocción. Muchas veces eh, nosotros no sabemos y dejamos pasar la yuca el tiempo y nos va a traer problemas para nosotros. Entonces, hasta aquí llegó la clase de la yuca. Espero que hayan entendido, que haya sido fácil para ustedes, que hayan aprendido y pues no sé si tienen preguntas, papá, acerca de la yuca. Bueno, vamos a mirar aquí en el chat. eh, o si alguna persona quiere hacer una pregunta, lo puede hacer. En el chat no hay preguntas. eh, Vamos a mirar si la vez pasada ya hay algo aquí. Ah, aquí hay una pregunta. ¿Es cierto que hasta diciembre no se siembra la yuca? Ah, pero esa fue la pregunta de la semana pasada, papá. Creo Ah, que eso la ya lo que la, respondieron. sí, creo que la que la hizo fue una persona de, si no estoy mal, de República Dominicana o Costa Rica, algo así. La República Dominicana. Ujú. Buenas Bueno, tardes. por este otro lado. Sí, hermana. Sí, como yo acá tengo estaciones, yo estaba queriendo encontrar una pues semilla de yuca, pues que, que se adaptara. Dice que hay de 7 meses, que sería bueno, pero ¿cómo yo puedo saber? Porque no voy a encontrar a alguien que me diga, coja, aquí tiene la yuca, la semilla para que la siembre. Entonces tengo que comprarla en algún lugar. ¿Cómo yo sé por nombre cuáles serían esas especies? ¿Cómo puedo? No sé. O sea, por la Buenas, clase de yuca, para saber cuánto dura. No sé si buenas puedo. tardes, hermana. Buenas tardes. Lo que pasa, hermana, es que si usted está en un clima donde hay estaciones, tenemos que recordarnos de que la yuca es de clima tropical. Te va a traer afectaciones, porque la yuca que menos tiempo va a durar aquí en Colombia es la Valencia, que dura 7, 8 meses a nivel del mar. En lo que es, por ejemplo, costa atlántica, ahí es donde menos dura. Pero si estás en parte donde hay estaciones, yo creo que te traería problemas, porque al cambiar las estaciones, o va a subir mucho la temperatura los 3 meses de verano, pero después va a empezar a bajar y por más que sea una yuca de una variedad precoz, no va a alcanzar su desarrollo óptimo y la van a coger las heladas y te van a perjudicar la yuca. No sé qué piensa mi papá. Yo estoy con un clima parecido al de Florida porque estoy en el sur. Y entonces en Florida sí se da. Me imagino que una especie de, pues más de esa que de término corto, pero sí, toca como probar. Yo lo que quiero es probar Sí, para ver si da. sí, Son sí, sí, poquitas, entonces si pues no me da, pues sí. ya me desanimo. Tocaría, sí, muy bien, tocaría probarlo y hacer como el experimento. Entonces, déjame, yo busco, porque en el momento no sé cómo qué variedad sería para ti allá, pero déjame, yo investigo y te contesto, ¿listo? Por el chat. Gracias, Paula, muchas Te gracias. ¿Estás podría sugerir algunas. estás en el sur de Bolívar, en el sur Vida. de la Florida? Sí. No, estoy en el sur de Georgia. Ah, de Dios. Bueno, papá, entonces yo investigaría y le diría a la hermana qué nombre tendría ya una variedad que podría sembrar como Oh, para hacer un experimento. me estaban escuchando, que estaba entrando una llamada. Sí, sí le estamos escuchando. Ok, sí. Bueno, sí, no. O sea, no es tan severo el invierno, pero sí, por supuesto, sí llega frío. Entonces, yo sé que en ese tiempo no. Ya lo que es de noviembre, enero y parte de febrero, no se puede. Pero yo dije, si quieren el invernadero o algo, ponerla y Ujú, después más ujú. seca. Ok, Listo. gracias.
Sí, señor. Ya puede dejar de compartir. Aquí está compartiendo todavía pantalla. Ya te lo quito, papá. Ya, papá, dejo de compartir. No, ahí se ve toda tu pantalla. Ay, Dios. Ya voy a ver. Tienes que hundir ahí el cuadrito donde están donde dice compartir pantalla y ahí te Sí, debe papi. salir que ya. Sí, pero es que como que no sé qué pasó aquí. Me fui para otro lado. Tienes que abrir Bueno, otra vez. sí, diga. ¿Ah? Que yo le digo a Paola que tiene que abrir otra vez Telegram. Bueno, ¿hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Profesor. Sí, hermana, se le escucha. Ajá, quería decirle a Paola, si ella está en el celular, si ella quiere ponerse en una computadora, o sea, porque usted no puede estar en la computadora y en el celular a la vez. Si ella está entrando por el celular, le va a salir en la computadora, y si entra a la computadora, entonces le sale en el celular. Y ahí es donde ella le da en join. Porque eso me acaba de pasar a mí. Yo estaba en la computadora, pero me sacó y entonces no podía entrar y me fui al celular y en el celular tenía el join. Cuando apagué el join apareció en la computadora. No sé si eso le puede ayudar a ella. Hermana, sí me pasó, pero ya entré otra vez. Gracias. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer la última revisión aquí en el... bueno, no tenemos pregunta. Bueno, entonces yo creo que podríamos comenzar una siguiente clase y vamos a trabajar sobre el repollo.